Nuevamente, con ustedes, este es su servidor Raúl Valdemar Benítez en el programa Mi Decisión Hoy. La reflexión para esta ocasión la he titulado Rendición de Cuentas. Rendir cuentas es propio de la criatura inteligente, madura y, por supuesto, libre. Toda criatura que tiene esas posibilidades y oportunidades para poder ser y hacer lo que se debe, entonces debe rendir cuentas de lo que es y de lo que hace. La criatura rinde cuentas finalmente a su creador. Podemos decir que hay 5 aspectos fundamentales que hacen que la persona humana, el ser humano, sea un ser que tiene que rendir cuentas. El primer aspecto es que es una criatura, es creado. Si es creado, por supuesto que obedece a un plan de su creador, a un propósito de su creador, y por lo tanto deberá rendir cuentas. Pero no solamente esto, es una criatura creada de una naturaleza social. En otras palabras, debe estar en complemento o en una relación de interdependencia complementaria con su prójimo. Por lo tanto, la criatura, el ser humano, por ser un ser creado y por ser un ser creado de naturaleza social, rinde cuentas a su creador acerca de la manera también como se comporta con el prójimo. El otro aspecto que hace que la criatura tenga que rendir cuentas es que la criatura desarrolla y madura. Al madurar, por supuesto, que también tiene ese pensamiento crítico, que le hace diferenciar entre el bien y el mal, entre lo que conviene y lo que no conviene. Y este aspecto de el raciocinio en la madurez hace que la persona realmente tenga el deber de rendir cuentas por lo que hace. Entonces aquí hay 2 aspectos. La madurez tiene que desarrollar y luego el raciocinio. El raciocinio lo tiene todo ser humano, lógicamente, desde pequeño, pero no ha madurado. Así que podríamos decir que aquí hay 2 aspectos. La madurez o el desarrollo completo y el raciocinio. Tenemos 3, por lo tanto. El ser creado de naturaleza social, el desarrollarse y alcanzar madurez y también tener raciocinio. El cuarto elemento fundamental o característica por la cual el hombre debe dar cuenta, rendir cuentas, es la libertad. Es cierto, el ser humano, si es creado, no es libre, absolutamente libre, pero sí se le dio libertad. Y una vez que tiene libertad, pues es responsable. No podemos nosotros ser responsables si no tenemos libertad. En todo caso, el que nos tiene cautivos sería responsable de nuestros actos y de lo que somos. Pero por cuanto el Creador nos dio libertad, nosotros somos responsables de lo que somos y de nuestros actos. Hemos de rendir cuentas, por lo tanto, de lo que hacemos con lo que somos. Y por último, el ser humano debe rendir cuentas porque se le ofrecen posibilidades y oportunidades, y dependiendo de cómo él las aproveche o qué haga en esas posibilidades y oportunidades que se le presentan, tendrá que rendir cuentas de lo que hizo o de lo que no hizo. O por lo que hizo o por lo que no hizo. Este es el asunto de la rendición de cuentas. Ahora, cuando se habla de rendir cuentas, también hablamos de el impacto que tiene en nosotros la conciencia, el conocimiento que hemos de rendir cuentas. Yo podría mencionar 4 impactos poderosos. Uno de ellos puede ser el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa
que desarrolla uno porque tiene conciencia de algo que debe hacer, pero que no lo hizo o no lo hace. Entonces, el mismo hecho de saber que he de rendir cuentas trae para mí un sentimiento de culpa. Muy pronto hablaremos de cómo manejar esta situación. El otro aspecto es la frustración. El rendir cuentas podría facilitar o contribuir al desarrollo de una frustración. ¿Por qué? Porque si yo tengo una expectativa de lograr algo, de hacer algo, pero no logro lo que me propongo, o no completo lo que he de completar, aún aplicando todos los recursos y todo el esfuerzo necesario, entonces podría terminar frustrado. Y esta frustración tiene al fin y al cabo su origen en la conciencia que yo tengo que debo lograr algo para alguien o para la sociedad en general o para mí mismo. Siento como que debo rendir cuentas de esto. Es un asunto de responsabilidad. Otro impacto que viene de rendir cuentas es, dijimos ya, la frustración, el sentimiento de culpa, y quizá el que viene es uno muy común, el miedo. Depende a quién he de rendir cuentas. Si de rendir cuentas a alguien que me va a exigir demasiado o me hace amenazar con alguna consecuencia terrible, entonces desarrollo miedo. El saber que voy a rendir cuentas me impacta con miedo, una emoción que me hace pensar que he de conseguir por retribución, por el hecho de no haber alcanzado, no haber hecho algo, un castigo, una recompensa adversa. Y este miedo a lo que he de recibir, o muchas veces miedo a quien tengo que rendirle cuentas. El niño tiene miedo al padre que le va a rendir cuentas. Y es curioso, ¿no? Porque los hijos deben rendir cuentas a los padres. Pero últimamente, cuando los padres ya están viejos, los hijos piensan que los padres tienen que rendirle cuenta a ellos. Pero ese miedo que se desarrolla hacia quién se va a rendir cuentas o a las consecuencias que podrían venir por no haber hecho lo que debía haberse hecho o no haber alcanzado lo que debía haberse alcanzado. ¿Cómo manejar ese miedo? Y por último, hemos de recordar que también el rendir cuentas, tener conciencia de eso, puede impactarnos positivamente. Porque un grado de preocupación acerca de rendir cuentas de lo que somos y hacemos puede contribuir a que mejoremos, a que cambiemos, a que modifiquemos algunas cosas. Porque nosotros tenemos interés también de aparecer con un buen resultado al final o de dar un buen producto. Así de que tenemos 4 impactos que podrían venir de la conciencia de que yo voy a rendir cuentas. Uno de ellos es positivo, el último. El primero, sentimiento de culpa. El segundo, frustración. Tercero, miedo. Y por último, la motivación. Puedo sentirme motivado. El asunto de rendir cuentas finalmente a Dios, sabemos que rendimos cuenta en el trabajo de nuestros jefes. Si pertenecemos a una institución, a la dirigencia de la institución o a las normas que la institución tiene, si alguien tiene un cargo público, tendrá que rendir cuentas al público, a la gente. O, bueno, tenemos que rendir cuentas de todas maneras a alguien. Pero, sobre todo, hemos de rendir cuentas a Dios. Finalmente, hemos de rendir cuentas a Dios. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 4, que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, hasta lo profundo del ser, y que desnuda todas las cosas, ante aquel que lo ve todo y ante quien nosotros tenemos que dar cuenta. Es curioso, porque uno se pregunta, si yo le voy a dar cuentas a Dios, y Él lo ve todo,
¿Para qué le voy a dar cuenta si Él sabe de todo lo que yo realmente estoy haciendo y todo lo que pienso? ¿Por qué entonces? Bueno, cuando se dice de que Dios lo sabe todo y que hay que rendir cuentas, y se habla de un juicio, una de rendición de cuentas al final, hemos de recordar que el asunto no es esperar hasta un momento final, el asunto es a diario. Sabiendo de que Dios está pendiente de mí, yo entonces tengo que rendir cuentas a Él. O esas cuentas son diarias, a diario, una rendición de cuentas a diario. Y no hay que ver a Dios como un policía que está vigilándome para ver cómo me atrapa haciendo algo indebido, sino como un padre que mira cuando yo voy en el camino equivocado y me corrige y me ayuda para caminar en el sendero correcto. Es así como tenemos que ver a Dios, no como el policía que viene para atraparme y castigarme. No ese es el caso. Pero de todas maneras, hemos de recordar nosotros lo que Jesús enseñara referente a la rendición de cuentas. Hay 3 aspectos, 2 parábolas y luego una enseñanza más que quiero mencionar. Hay muchas parábolas que hablan de rendición de cuentas, pero yo quiero destacar 2. Una se encuentra en San Mateo capítulo 25 y es la de los talentos. Jesús explicó que alguien distribuyó talentos conforme a las capacidades de las personas. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Y esperaba que se multiplicaran esos talentos o que la persona usara esas capacidades, esos recursos que le dio para que los multiplicara. Esta parábola nos enseña que Dios espera que nosotros usemos lo que Él nos ha dado, las habilidades, las capacidades y los recursos para ser contribuyentes en el beneficio de la humanidad y para ser edificados con ellos. La otra parábola que se encuentra en Mateo capítulo 18 es de los 2 deudores. Un deudor que se presenta a su señor para tratar el asunto de su deuda, 10,000 talentos, un equivalente a 170 millones de dólares. Pero su señor, al ver que no puede pagar esa deuda, lo perdona. Y saliendo de la sala de haber sido perdonado, encuentra a alguien que le debe a él sencillamente 100 denarios, que equivale a 200 dólares. Y en vez de perdonarlo, lo acusa de tramposo y lo mete a la cárcel. En otras palabras, él sí pudo recibir el perdón de los 170 millones de dólares, pero no pudo perdonar a otra persona semejante a él que le debía tan solo 200 dólares. El Señor dijo a aquel que no había perdonado a su prójimo: agárrenlo, entréguenlo a los verdugos y que ahí esté con ellos hasta que pague su deuda. En otras palabras, nosotros hemos de recordar que rendir cuentas a Dios implica también relacionarnos adecuadamente con nuestro prójimo. En eso consiste, no sencillamente en esperar un momento final, pero a diario en mantener una relación adecuada con los demás. Jesús enseñó la oración modelo del Padre Nuestro, y Mateo lo registra en el capítulo 6 de su libro. Y en esa oración dice: Padre, perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y luego, Mateo recalca la enseñanza de Jesús, que dice que si nosotros no perdonamos las deudas a nuestros deudores, nuestro Padre no perdonará nuestras deudas. En otras palabras, esto de rendirle cuentas a Dios tiene que ver cómo rendimos cuentas también con nuestro prójimo. Una relación adecuada con los demás facilitará también que tengamos una relación adecuada con Dios. El sentimiento de culpa en el rendimiento de cuentas es tratado adecuadamente mediante el perdón. La frustración es entendido desde el conocimiento que Dios tiene para apoyarnos, ayudarnos, y reconocimiento de las limitaciones que tenemos nosotros como seres humanos. En fin, Dios sabe también de que Él es nuestro Padre y nos trata con amor. No hay por qué tenerle miedo a Él. Y luego, pues, ¿qué podemos decir? Dios está allí para ayudarnos, para alcanzarnos, para que seamos felices. Dios te bendiga y muy pronto vendremos con otra reflexión.